Vicerrectoría de Innovación, Investigación e Incubadoras, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Educar a través de la contingencia. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Mercedes Canceló San Martín, quien es docente de la Rectoría Online y se encuentra en estos momentos en la ciudad de Málaga. El tema del día de hoy es innovación de la enseñanza a través de redes y plataformas en línea. La doctora Mercedes Canceló tiene su doctorado en Ciencias de la Comunicación en España y un posgrado en Pedagogía y Educación. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro honorífico de la Academia Europea de Doctores. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mercedes Canceló y para iniciar esta conferencia vamos a recordar algunos de la mecánica con la cual trabajamos en esta conferencia. Para todos nuestros participantes irán recibiendo paulatinamente una liga para plantearle sus preguntas a la doctora y nosotros las iremos leyendo. También irán recibiendo una liga si ustedes están interesados en recibir sus constancias. Las constancias serán entregadas aproximadamente entre 8 y 10 días hábiles. Es muy importante mencionarles que ustedes aquí no hay interacción en el chat, todo se hace a través de las ligas. Y también pues queremos aprovechar la oportunidad para poder comentarles con respecto a varios eventos que realizamos en la Universidad del Valle de México. Tenemos en puerta el Congreso Nacional de Investigación, nuestro 11º Congreso, que será en el mes de octubre, 8, 9 y 10 de octubre, y la liga para el registro, para mayor información de la convocatoria, también se las iremos poniendo en el mensajero. Y bueno, para dar una pequeña introducción al tema, yo quisiera hacer la reflexión en términos de cómo hoy nos estamos encontrando en términos de la relación con lo digital. Las redes sociales y la enseñanza en línea hoy pues se han convertido en el curso absoluto para trabajar, enseñar y en general una forma nueva de convivir en este tiempo de pandemia y confinamiento. Hoy podemos hablar de la aldea global, una aldea global en la cual nos hemos convertido y donde es necesario pensar las nuevas necesidades que tienen nuestros estudiantes y nosotros como profesores. Hoy, en esta serie de conferencias y en particular en la del día de hoy, reflexionaremos y nos daremos cuenta de que hoy no existen más fronteras, que el control se puede tomar desde lo digital, creando formas de enseñanza distintas, acercándonos a nuestros estudiantes de formas originales. Ya en 1958, Jacques Lacan, un psicoanalista afamado, acuñó el término de extimidad. Este término refiere a la parte pública de nuestra intimidad, es decir, aquella intimidad que es expuesta a los demás con nuestro control y albedrío. Hoy, más allá de 70 años, podemos hablar de un nuevo concepto, extimidad digital, como una nueva forma donde lo digital, las tecnologías han liberado los límites humanos. Podemos, en toda la extensión de la palabra, extendernos con nuestra creatividad y extenderla hacia las formas de educar. Y en este contexto, iniciando esta reflexión, escucharemos desde España a la doctora Canceló, quien nos invitará a la reflexión sobre cómo hacer innovación a través de redes y plataformas. Doctora Canceló, muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días, maestra Leticia, ¿me escuchan bien? Perfectamente bien, doctora. Perfecto, muchas gracias. Voy a procurar también que me vean para hacerlo más interactivo. A ver si... Creo que también me pueden ver. Buenos días a todos, un gusto saludarles. Bueno, en primer lugar, creo que es muy de recibo
que todos estén con salud, que todos se encuentren bien, ustedes, sus familias, sus cercanos, en fin, todos nuestros alumnos, toda nuestra población tenga la garantía de salud y de tranquilidad que todos, por el mero hecho de existir, nos merecemos, y que en este momento, en mayor o menor medida, vemos nuestra tranquilidad amenazada. En primer lugar, eso. Y bueno, en este momento, como ha dicho la maestra Leticia, Internet, la aldea global, las nuevas tecnologías suponen, yo creo que la base de nuestro trabajo docente. Y es más, la base del trabajo que permite que el mundo siga funcionando. Creo que hace unos años, cuando todos nosotros, docentes, nos hablaban de las nuevas tecnologías que iban a tener impacto en nuestro trabajo, lo veíamos muchas veces como algo aparatoso, algo molesto, algo que suponía una dosis de sacrificio, e incluso nos preguntábamos cómo íbamos a ser capaces de compaginar nuestro desarrollo docente, nuestro desarrollo investigador con las nuevas tecnologías, cómo las nuevas tecnologías nos iban a ayudar a poder hacer nuestro trabajo del día a día en nuestro salón de clase. ¿En qué momento Internet, las redes sociales incluso, iban a suponer una ayuda, una muleta, un bastón en el que apoyarnos? Y bueno, ha llegado una realidad. Muchos de nosotros ya hemos ejercido la docencia online. Yo, como acaba de decir la maestra Leticia, colaboro desde hace muchos años con la UVM, siendo miembro de su planta docente de docencia en línea, pero sigo siendo docente frente a grupo en el salón de clases. Y esto, de alguna manera, a lo largo de estos años y antes incluso, me ha ayudado a ver cómo Internet, cómo las redes sociales nos pueden ir ayudando a gestionar nuestra docencia. Cuando ha llegado esta urgencia que todos los centros educativos, todas las universidades, en mayor o menor medida, a lo largo no solo del país, sino del mundo, han empezado a implementar la docencia online para sustituir en esta situación de pandemia la docencia presencial, muchos docentes han visto obligados a sumergirse de golpe, como una zambullida, en las nuevas tecnologías y empezar a experimentar cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar, cómo incluso esas nuevas tecnologías, que a veces las hemos visto de manera amenazante, porque a veces uno no ha entendido bien la cosmovisión que existe detrás, por ejemplo, de una red social, o cómo una red social nos puede apoyar en nuestro día a día docente, se han convertido en el centro de nuestro trabajo. Sin esas nuevas tecnologías, sin este entorno virtual, sin las redes, sin las plataformas en línea, hoy en día estaríamos totalmente autistas con nuestros alumnos. No podríamos llegar a establecer no solo nuestro trabajo del día a día, brindándoles la opción y la enseñanza que debemos hacer, que hemos contraído ese compromiso, no solo con nuestra propia universidad, sino nuestro compromiso moral y personal de ser docentes. Además de eso, nos permiten generar un espacio de contención al alumnado. Yo creo que en estos momentos, y si es una reflexión con la que me gustaría iniciar, en estos momentos de incertidumbre, los maestros debemos de ser elementos de contención emocional, de ancla a tierra, que les hagan sentir a estos alumnos y alumnas que están ahora mismo en su casa, que están ahora mismo aislados muchas veces de sus seres queridos por circunstancias, o que están conviviendo con alguien enfermo, o que están conviviendo con el temor, un temor tangible que todos podemos tener. Nosotros tenemos que ser elementos de realidad, elementos de contención y también elementos de esperanza. Hace poco un alumno me comentaba online que las clases, la cotidianidad de tener la docencia online, le ayudaba a sentir que todo no se había ido de control, que existía una realidad, una cotidianidad que le permitía darse cuenta de que todo no se había ido al traste, hablando vulgarmente, que le hacía sentir como que controlaba algo. Y bueno, nosotros en buena medida en este momento tenemos que echar mano de todos nuestros instrumentos pedagógicos y psicológicos para ser también una contrapartida a esta incertidumbre.
ser profesionales que enseñamos un contenido de la manera profesional, pero también un elemento humano de apoyo y de constancia que le haga sentir a nuestro alumno, a nuestra alumna, que hay alguien que se preocupa por él, por ella, y que está ahí para él y para ella, más allá de sus seres queridos y sus familiares. Cuando hablamos de los aspectos virtuales, de las redes sociales, del ámbito en línea, tenemos que pensar que estamos hablando de un nuevo entorno de comunicación y de interacción. No de un entorno complementario, no de un espacio que complementa. Eso es algo que hemos venido haciendo y que desde mi punto de vista, si me permiten, es un gran error. No es algo que complementa, es un espacio nuevo, con reglas nuevas, con entornos nuevos y con modelos relacionales totalmente diferentes al espacio físico tangible. No es lo mismo la dinámica que establecemos en un salón de clases físico frente a grupo que la dinámica que podemos establecer en un formato en línea. Porque pasamos de ser docentes, autoridades, si me lo permiten, en el salón de clases, a ser conductores, a ser derivadores que van guiando a los alumnos por un camino en el cual transitamos todos a la vez. En el salón de clases muchas veces uno siente que lo que está diciendo lo ha vivido muchas veces, lo conoce, es algo que como que emanamos y es una gran seguridad de, bueno, yo estos conocimientos los tengo, los difundo y hago un trabajo reflexivo y de docencia. Pero en el ámbito virtual no podemos ejercer esa dinámica donde hay una mezcla de autoridad y conocimiento. En el ámbito virtual somos enlaces, somos puentes entre el conocimiento y el alumno. Y el alumno es el que va transitando. El alumno toma un papel activo y se genera un lugar de interacción social, un lugar de grupo, donde la autoridad, si lo quieren ver desde el punto de vista más jerárquico, se ha difuminado y pasamos todos a ser un grupo. Evidentemente nosotros vamos a obrar como líderes, pero tenemos que generar una conciencia más grupal y más democrática, más interactiva. Por lo tanto, además de generarse un nuevo entorno, que en un entorno complementario, se genera una nueva estructura de relaciones sociales. Una estructura diferente, donde hay más, vamos a decirlo así, paridad y equidad. Y donde el liderazgo, donde la autoridad va a pasar a ser una guía y una conducción. Y tenemos que ser capaces, si lo queremos ver así, de redefinir nuestro papel para que seamos un papel de guía y no de autoridad. Esto genera, evidentemente, nuevas estructuras a todos los niveles y un nuevo contexto de aprendizaje y un nuevo contexto donde se van a generar procesos puramente simbólicos partidos por los grupos y en el cual se va a modificar totalmente la estructura de docencia que veníamos aplicando en un salón frente a grupo. Seguramente todos ustedes, los que ahorita se estén enfrentando por esta situación de pandemia, por esta situación de emergencia, a dar clases online, se habrán ido viendo obligados a redefinir su figura, a redefinir su trabajo y su ejercicio docente. Hace unos años, cuando se empezó a hablar del trabajo online, de la docencia online, del ejercicio y el desarrollo de comunidades virtuales y de plataformas para llevar a cabo procesos educativos, se pensó que iba a haber dos potencialidades que poco a poco, con el arranque de los tiempos, iban a llegar. La primera potencialidad es que iba a haber nuevas oportunidades de educación y de aprendizaje. Todos nosotros que formamos parte de la UVM sabemos que la UVM tiene un poder de incidencia y de integración de alumnos a nivel de la República altísimo. Y en buena medida esa incidencia, esa apertura educativa, en buena parte está apoyada en su ejercicio de docencia y de alumnado en línea. Se generan nuevos procesos de educación, nuevos procesos de aprendizaje y evidentemente nuevas oportunidades. Oportunidades de que personas que a lo mejor de otra manera no accederían al sistema educativo puedan acceder a un sistema educativo y además profesionalizante. Además,
Estas nuevas oportunidades educativas y de aprendizaje nos están, por así decirlo, potenciando una mayor creatividad, una mayor capacidad, ya no solo como docentes, sino como individuos que humanísticamente buscamos nuevas formas para enlazarnos con nuestros alumnos. Lo que se podría decir, hacer una comunicación face to face, cara a cara. Hemos buscado, aquellos que trabajamos online, y a ustedes les estará pasando, que la computadora, que la red no sea una distancia. Es más, que sientan que es amigable, que sean conscientes nuestros alumnos de que esta docencia es incluso una docencia más personalizada. Yo cuando empecé a ejercer como docente online, muchas veces me encontraba con compañeros o con alumnos, que era la primera vez que tenían un ejercicio online, con la idea de esto me va a separar de la docencia, me va a separar del día a día, me va a hacer sentir aislado. Y yo de alguna manera, poco a poco, les hice creer, les hice pensar que todo lo contrario. La docencia online nos permite realmente hacer un trabajo más personalizado y más cercano con nuestros alumnos. A enfocar de una manera mucho más humana el ejercicio docente. Y dentro de, incluso en este contexto excepcional que estamos viviendo ahora, aportarles una cobertura, una contención que a lo mejor de otra manera no tendrían. Otra potencialidad de las nuevas tecnologías es la creación de nuevas oportunidades de democracia y de participación. ¿A qué me refiero? Hace un momento les decía que el cambio de la docencia frente a grupo físico a online supone realmente generar un cambio de dinámica en clase. El alumno va a construir la docencia con nosotros y no la va a recibir. Pasa de ser un elemento pasivo hasta cierto punto, receptor pasa a ser un emisor, pasa a ser un elemento de retroalimentación constante, incluso a construir en buena medida el trabajo de docencia con nosotros. Hay una mayor labor de acompañamiento y esa mayor labor de acompañamiento se traduce en que el alumno empieza a sentir, cuando se sumerge en la docencia online, que es protagonista de su propio proceso y no alguien que va sentado en el asiento del copiloto en un auto. Yo es una visión que siempre he tenido entre la docencia tradicional y la docencia online. Normalmente la docencia tradicional nosotros manejamos el micro, el auto y los alumnos van sentados en los asientos del acompañante. En la docencia online el alumno maneja el auto. Nosotros también, es una labor conjunta. Los dos manejamos los mandos del vehículo y los dos sentimos que estamos construyendo y creando y participando de ese ejercicio docente. Hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, como en todo en esta vida. Y elementos en los que nosotros como docentes tenemos que intervenir decisivamente para eliminarlos, pero también posicionar a nuestros alumnos como elementos de corresponsabilidad que deben participar también minimizando y eliminando esas situaciones. En cualquier trabajo o interacción en red hay comportamientos hostiles, comportamientos abusivos. A veces también hay dificultades para que se llegue a un punto de acuerdo en grupo. Mucho más que en el salón de clase, porque volvemos al punto, en el salón de clase nosotros ejercemos, aunque no lo hagamos de manera consciente y activa, una figura de autoridad. Pero online esa figura de autoridad se difumina, no es tan consciente para el alumno y puede intervenir en contra de que se lleguen a acuerdos. A veces también se genera un menor grado de autoconciencia. A veces el alumno, si no somos capaces de enfocarlo, va a perder la dirección de qué es lo que estamos haciendo ahí, cuál es el objetivo de ese encuentro, cuál es el objetivo de este desarrollo educativo. Y también a veces, aunque
En nuestras plataformas eso es imposible por el nivel de identificación y de controles que hay. Puede haber suplantación de personalidades o equivocar datos que hacen que no se identifiquen las personas que se están interrelacionando en el grupo. Otros aspectos positivos que nos van a ayudar a entender nuestro trabajo online, la docencia online y evidentemente en redes sociales es que, como les decía incluso al inicio de esta charla, se van a dar interacciones que nos van a permitir vincularnos social y emocionalmente más a nuestros alumnos. Como les he dicho, si somos capaces de explotar ese vínculo online, que incluso ahora mismo es un vínculo muy sensible y muy perceptible, va a generar mayor impacto en el desarrollo docente y evidentemente vamos a poder llevar a cabo una acción mucho más completa. Es decir, ¿cuál de nosotros somos docentes y enseñamos perspectivas profesionales? Pero también somos conscientes de que enseñamos comportamientos, de que inducimos a conductas, de que generamos perspectivas morales, perspectivas éticas. Y todos esos elementos pueden ser muchísimo más rentables, muchísimo más transferibles en una docencia online. También es posible, al mismo tiempo que se ejerce la docencia y que el alumno participa, hacer llegar emociones que de otra manera en un salón físico de clase esas emociones no se podrían comunicar. También ayuda, sin lugar a dudas, a los alumnos la docencia online porque permite que se manifiesten rasgos de su personalidad que de otra manera no serían visibles. Todos sabemos que en un grupo físico, en salón de clase, hay muchos alumnos que se ven retraídos por condicionamientos propios o por situaciones que a lo largo de su vida les han marcado. En la docencia online todo eso desaparece y todos somos iguales y estamos en el mismo contexto. Por lo tanto, no hay ningún elemento que los autoinhiba, que los limite, que los sesgue y muchas veces potencia su autoestima porque no hay ninguna limitación. Los docentes somos conscientes de que hay limitaciones que muchas veces impiden que nuestros alumnos en un salón de clases presencial hagan preguntas o se desarrollen con su total capacidad intelectual. En el formato online, todas esas barreras desaparecen y permiten que las personas, en buena medida, se desarrollen y se potencien tal y como son. Y hay otro aspecto más que a mí me parece fundamental en la docencia online. Se incrementa la sensación de grupo, de círculo social. Generar ese espacio virtual, un espacio dinámico, un espacio seguro, incluso si me permiten la palabra, va a hacer que el alumno se sienta más cómodo para interactuar y que esa interactuación sea mucho más efectiva y mucho más constante. De alguna manera lo que estamos hablando, si se dan cuenta, es de dos papeles. El alumno tradicional y el alumno virtual. El profesor tradicional y el profesor virtual. Y lo que tenemos que hacer es desdoblar esos papeles. Convivimos con esos papeles y nosotros como docentes tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que transiten a ese camino y nosotros mismos haber transitado previamente a ese camino. Muchos de nosotros nos estamos viendo obligados a velocidad crucero a transitar a ese camino. Es más, seguramente el futuro, un futuro ya mucho más cercano del que creemos, va a obligar a los sistemas educativos a generar una docencia bimodal. Y no estoy hablando de tener materias o docencia de posgrado en línea o docencia de grado en línea. Estoy hablando que incluso la docencia tradicional tenga una parte frente a grupo y una parte online, es decir, un proceso bimodal. Que haya una parte de clases de docencia que por determinadas características sea necesario hacerla frente a grupo, pero luego muchísima docencia se tercerice a docencia online. Y es cada vez un futuro más cercano y tenemos los docentes que ser capaces de reinventarnos y de rediseñar nuestro papel docente.
No cabe duda que aquellos compañeros que llevan muchísimos años en la docencia, que ya están más cercanos de jubilarse, les va a costar mucho más. Y aquellos que ya tenemos una cierta edad, y yo me incluyo, y que hemos vivido las dos modalidades, vamos a tener que hacer de ayuda a nuestros compañeros más mayores y al mismo tiempo aprender cada vez más de los más jóvenes que traen ya incluido su chip online y de computación. Casi todos nosotros aprendimos a trabajar con una computadora, los que tenemos una edad ya considerable, cuando teníamos 20 años. Hay muchos de nuestros compañeros que ya han nacido con una computadora, ya han nacido con un celular, ya han nacido con el Internet. Y nosotros hemos tenido que reciclarnos. Y ahora se nos pide un segundo reciclaje. Un reciclaje que nos convierta en entes potencialmente virtuales y totalmente efectivos en esa virtualidad. Como les decía antes, es transitar de un lugar a otro, sin olvidarnos del camino del cual venimos, porque vamos a ir entre los dos lugares, entre un pasado muy cercano y un presente que y un futuro que cada vez es más presente. El alumno tradicional, como les decía antes, es un alumno en el cual antes, en un salón de clases físico, se hacía una actitud más reactiva. Respondía estímulo-respuesta. Ante una situación provocada por nosotros, una interacción provocada por nosotros, el alumno interactuaba con nosotros. Aquí se le está pidiendo al alumno, se le incita al alumno en que sea un alumno que se implica en su formación, un alumno que es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, que ya no reacciona a un estímulo, sino que él mismo crea el estímulo y lo comparte en el salón virtual, en el salón de clases, con sus compañeros y con el docente, que va a ser el guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un alumno que va a empezar o que debe tomar decisiones y que debe, a través de estas decisiones y a través de estas interacciones, manifestar su compromiso con el aprendizaje. De alguna manera, la docencia online enfrenta al alumno a comprometerse con el proceso de aprendizaje, a comprometerse muchísimo más, porque ya no es concurrir a un lugar físico, sentarse y recibir una docencia magistral. No, significa en el mismo entorno en el cual desarrolla sus actividades día con día, en su hogar, en su casa, parar todo y enfocarse en ese momento en un desarrollo de aprendizaje, en un desarrollo donde ya no solo se sienta a escuchar, sino donde ayuda a construir el mensaje y ayuda a construir el desarrollo docente. El profesor, el docente, transita de un modelo tradicional en el cual basábamos en buena medida nuestro trabajo en la lección magistral, en una exposición, en una interacción controlada, a un espacio virtual donde nuestro trabajo ya no es tan de liderazgo en conocimiento, sino también de motivador. Tenemos que motivar a nuestros alumnos y sobre todo generar relaciones. Ya nuestro trabajo no es tanto ilusión, nuestro trabajo es generar enfoques relacionales, tender puentes, ayudar a desarrollar competencias, resolver dudas y sobre todo fomentar la participación. Aquellos que llevamos muchos años siendo docentes sabemos que un gran problema es cómo fomentamos la participación en un grupo tradicional, en un grupo, en una clase, en un entorno, en un salón físico. Bueno, ¿cómo vamos a potenciar todavía más participación en un entorno online? Por lo tanto, el docente, se le suele llamar docente virtual, pero a mí me gustaría decir los docentes, porque al fin y al cabo es algo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo y que aquellos que recién ahora están aprendiendo van a tener que ir ejercitando e incorporándolo a su vida. Por lo tanto, el docente va a tener que reunir y está reuniendo una serie de atributos. ¿Qué atributos? En primer lugar, tenemos que acrecentar la empatía. Acrecentar la empatía para sintonizar mejor con nuestro alumnado y ser capaces de acercarnos a ellos a pesar de no compartir
un espacio y a veces incluso no compartir un tiempo, porque recordemos que la docencia online no solo es sincrónica, sino que muchas veces es asincrónica, es decir, grabamos sesiones y se las ponemos a su disposición. Por lo tanto, tenemos que tener la facilidad para conectar con nuestros alumnos sincrónica o asincrónicamente. Tenemos que ser proactivos y adelantarnos a los obstáculos que se pueden presentar. Se duplican los obstáculos. Hay que ser conscientes. No solo vamos a tener obstáculos humanos, comunicativos, sino que vamos a tener obstáculos tecnológicos. En un salón de clases físico, el mayor obstáculo tecnológico que podemos tener es que la computadora en la cual vamos a poner la presentación no funcione y nos quedemos con nuestro pizarrón y nos quedemos con nuestra voz y nuestro cuerpo. Bueno, online, si nos quedamos sin la computadora, nos quedamos sin nada. Entonces tenemos que prever, tenemos que tener muchos instrumentos para si algo falla, si alguna tecnología no acompaña, poder hacer sentir a nuestros alumnos y alumnas que estamos ahí para ellos, que al fin y al cabo va a ser uno de los pilares fundamentales de la docencia y las nuevas tecnologías. También tenemos que obrar como anfitriones, como elementos que generan motivación al alumnado en esta modalidad. Tenemos que tener una gran capacidad comunicativa para manejar cualquier posibilidad y alternativa en cualquier soporte comunicativo que hagamos. Desde una videoconferencia hasta una clase sincrónica, asincrónica, solo audio, presentación y audio, hay tantas modalidades. Un foro de interacción, la generación de un glosario en una plataforma virtual, hay muchísimos elementos y tenemos que adecuar nuestro proceso comunicativo a esos elementos. No es lo mismo escribir un mensaje en un foro invitando a nuestros alumnos a que interactúen y a que de alguna manera establezcan un diálogo enriquecido en esa plataforma escrita, que invitar a nuestros alumnos a que participen en una docencia online. Nuestro lenguaje es diferente, las palabras que vamos a utilizar son diferentes. La interacción con nuestros alumnos va a ser diferente. Y también tenemos que nutrirnos de contenidos y de elementos de diseño didácticos que nos vayan permitiendo alcanzar nuestros objetivos. La docencia online va a obligarnos a redefinir todo nuestro universo docente y a trasladarlo a un formato en línea. Y un formato en línea, si me permiten la sinceridad, que nos va a exponer mucho más. Nos va a hacer más tangibles, más reales, más humanos, más falibles a nuestros alumnos. Va a generar una humanización del docente frente al alumnado que en el salón de clases muchas veces no se da, no se fragua, por diferentes circunstancias. Además de las plataformas en línea que tenemos, Blackboard, Moodle, existen también las redes sociales. Nos debemos de apoyar en las redes sociales para la formación. Son otro instrumento más y un instrumento que además nuestros alumnos dominan a la perfección. Cuando hablo de redes sociales, son desde las más comunes: Facebook, Pinterest, YouTube, Skype, Instagram. Cualquier red online en la cual haya un espacio mínimo de seguridad y de control y en el cual podamos gestionar el encuentro con nuestros alumnos. Cuando hablamos de las redes sociales, ahora concretamente, para el ejercicio de la docencia, lo primero que tenemos que pensar es que si yo tomo una red social, por ejemplo Facebook, para poder llevar a cabo un desarrollo docente, lo primero que voy a tener que hacer es un diseño de mi docencia y de mis actividades ad hoc con esa red social. Eso me va a obligar a interiorizarme, si no lo tengo previamente hecho, sobre cómo funciona esa red social, qué parámetros tiene, qué competencias, qué atributos, qué beneficios, qué trampas también tiene, qué peligros tiene esa red social. Por ejemplo, muchos hemos usado Zoom para videoconferencias.
En estos últimos tiempos, estas últimas semanas, Zoom ha empezado a tener agujeros de seguridad totalmente peligrosos. Ha sido noticia hace una semana y media, que en Argentina, en mitad de una clase online de una universidad argentina, alguien filtró, alguien que no pertenecía a ese grado, que no pertenecía a esa clase ni a esa docencia de esa universidad, pudo piratear el enlace a Zoom y filtró imágenes pornográficas infantiles, generando un shock total al auditorio, subvirtiendo lo que se estaba haciendo ahí y evidentemente atentando contra la legalidad y contra la moralidad de las personas que estaban ahí. A eso me refiero con los peligros, los agujeros que tienen las redes sociales, que tienen los espacios de acceso libre, que es algo muy diferente con las plataformas virtuales que usamos para trabajar, como puede ser el Blackboard, que nosotros lo utilizamos, o puede ser el Moodle, que también es una plataforma docente muy utilizada. Por lo tanto, cuando usamos redes virtuales, redes sociales, tenemos que ser muy conscientes de los peligros, además de las bondades que va a tener esa red. Tenemos que pensar, como les he dicho antes, que el alumno es el centro de la educación, es el centro de la sesión y por lo tanto es el centro del mensaje. En comunicación, saliéndome ahora mismo del ámbito de la educación y de la pedagogía, en comunicación siempre se dice que lo importante no es el emisor, lo importante es lo que entienda el receptor. Yo puedo tener un mensaje buenísimo, un mensaje generado y constituido desde la mayor perfección, un mensaje que apunta a lograr grandes objetivos. Y yo puedo ser la mejor emisora de ese mensaje. Pero todo eso va a ser papel mojado, todo eso va a caer al ostracismo si mi receptor, si mi público no lo entiende. Entonces, la importancia de un proceso comunicativo no es el emisor, no es el mensaje, es el receptor. ¿Qué entiende el receptor? ¿Cuál es el proceso cognitivo que ha tenido el receptor cuando ha recibido ese mensaje? Por lo tanto, cuando generamos un mensaje, cuando generamos una dinámica docente, cuando generamos un nuevo espacio de interacción, lo importante va a ser la interrelación, la recepción de nuestro público, de nuestros alumnos, de nuestros receptores. No va a ser tan importante nosotros y no va a tener la mayor importancia el mensaje. Por supuesto que el mensaje es importante. El mensaje es lo que va a recibir nuestro alumno y nuestra alumna, pero la mayor importancia es lo que ha entendido nuestro alumno, nuestra alumna. Cómo ha sido recibido, cómo ha sido procesado y cómo ha sido incorporado por nuestro alumno. Entonces, cuando diseñamos un trabajo online, tenemos que centrarnos en lo que va a entender nuestro alumno y si lo ha entendido nuestro alumno, y no quedarnos tanto en si somos magníficos docentes o si nuestro mensaje es el mejor del mundo. Tenemos que trabajar pensando en que ya no somos una persona sola, o que somos el docente y los alumnos. Somos un grupo de individuos que van a interactuar entre sí. Vamos a generar un grupo de trabajo con nuestros propios alumnos y los alumnos entre ellos van a generar un grupo de trabajo en el que van a compartir materiales y en los que van a crear ellos mismos materiales, donde van a generar productos. ¿Qué entendemos por producto? Cualquier elemento que generemos en la red social. Un producto es un mensaje, un comentario, un foro de discusión, un blog, una presentación, todo eso son productos y van a ser productos que compartamos, incluso productos que enriquezcamos. Yo puedo generar un producto que es a lo mejor una presentación y después de exponerla, compartírsela a mis alumnos para que mis alumnos la vayan alimentando con visiones teóricas o visiones críticas, teórico-críticas, que ellos están teniendo sobre lo que yo aporté. Y que vayamos enriqueciendo ese archivo, que es un archivo docente, que es un archivo generado entre todos nosotros. También nos permite trabajar en una red social, generar un trabajo de administración y control. Y eso significa que si en algún momento hay un contenido inapropiado, inadecuado, vamos a poder eliminarlo, vamos a poder intervenirlo
y que no suceda y no aparezca. También trabajar en línea, trabajar en una red social, no es solo un trabajo para los alumnos, también se genera una interacción entre los propios docentes. Varios docentes de un mismo ámbito, de un mismo departamento, de una misma materia, pueden generar trabajo entre sí y que se vaya retroalimentando entre los docentes y a su vez con los alumnos, lo que es un verdadero trabajo en línea y una verdadera visión educativa comunitaria. ¿Qué beneficios permite trabajar con una red social, permite trabajar en una forma en línea? En primer lugar, nos permite centralizar el trabajo, tener un mayor control y una exhaustividad sobre las actividades, sobre el trabajo que se genera con el alumnado. También permite aumentar la sensación de cercanía con nuestros alumnos, con nuestros compañeros y los alumnos con el centro educativo. Ayuda a mejorar el ambiente, generar una interactuación en la cual el alumno se sienta con libertad, con iniciativa para proponer, para compartir archivos, objetos, crear. Recuerden que objetos es cualquier elemento que generemos y compartamos en la red. Le va a dar al alumno una mayor sensación de pertenencia y de estar en un ambiente más tranquilo y distendido. Eso va a generar mayor fluidez comunicativa y una mayor sencillez en la comunicación. Y algo que es inherente a este proceso nos va a permitir ser más eficaces en el uso de las nuevas tecnologías, en cada vez potenciar más el uso de estos recursos y encontrar nosotros mismos nuestras propias dinámicas que se van a ir acompasando con nuestros alumnos y nuestro propio proceso cognitivo. También nos permite mayor facilidad para coordinar trabajos. Cuando estamos trabajando en un salón físico frente a grupo, a veces se hace difícil coordinar y estar al pendiente de todos los trabajos que hacen nuestros alumnos. En línea nos permite estar en todas partes, si me permiten decirlo así. Y también nos permite este trabajo en línea intervenir más sobre el comportamiento social de los alumnos. Enseñarles un modelo comunicativo más humanista, más centrado en el individuo y no centrado en el proceso, y que sientan lo que realmente siempre pensamos en la UVM, que el alumno es el centro del proceso de aprendizaje. Como les he dicho antes, hay diferentes redes que podemos utilizar. En YouTube, por ejemplo, es una red que se utiliza muchísimo. Yo misma la utilizo para compartir videoclases con el alumnado y que a partir de ahí se genera una interactuación global. La plataforma de YouTube, por ejemplo, la utilizo en la Universidad de Málaga, porque la Universidad de Málaga tiene una plataforma un tanto más limitada para la virtualidad. Entonces, saco a los alumnos de esa plataforma que es mucho más encorsetada, mucho más rígida, y los llevo a una red social que es YouTube, donde ellos sienten mayor libertad, donde se plantea un trabajo, una videoclase, una interacción, y ellos empiezan a construir su propio desarrollo socioeducativo. Instagram es otra herramienta también muy importante que permite hacer trabajos de campo e ir detallando con imágenes y mensajes el proceso evolutivo, educativo y formativo que está teniendo el alumno. De alguna manera, cuando nos planteemos trabajar en línea, cuando nos planteamos usar redes sociales concretamente, lo primero que tenemos que plantearnos es elementos positivos, elementos negativos. Ir viendo qué podemos potenciar virtualmente a través de esos usos con nuestros alumnos. ¿Qué podemos brindarles que sea un superávit, que sea un añadido a la educación formal, al proceso magistral? Podemos, desgraciadamente, ahora mismo muchos de nosotros lo estamos haciendo ya, de golpe, de una vez. Pero cuando uno trabaja entre los dos espacios, en la bimodalidad, como les he dicho antes, lo ideal es ir haciendo pequeños ensayos, pequeños enfoques, e ir introduciendo las redes sociales para que los alumnos y nosotros mismos nos vayamos acompasando. Y muchísimas gracias. Espero no haberme transgredido del tiempo. No sé si la maestra Leticia, los compañeros ya tienen por ahí preguntas. Estoy a su total disposición.
Pues doctora Mercedes, la verdad es que acabas de hacer el rompimiento paradigmático de mucho de lo que significa la educación en línea. Y para hacer nada más un pequeño resumen, me quedo con algunas cosas que creo que hoy los escuchas se estarán preguntando, a ver, esto era lo que yo pensaba, esto era un mito, ahora la doctora lo rompió. Y uno de ellos fue esta ruptura paradigmática en términos del aspecto socioemocional y la autoestima que significa utilizar plataformas y redes sociales. Normalmente la queja de todas las personas que se contraponen a la educación virtual es la pérdida de este face to face, de este encuentro personal. Y bueno, viene ahorita la doctora Canceló y nos dice, pues, ¿qué creen que eso no es cierto? Que creen que aquí podemos trabajar emociones, podemos usar emoticones, podemos desaparecer estas barreras con el trabajo personalizado, trabajo más humanizado. Y por eso hablaba yo de Lacan al principio, de la extimidad digital, porque precisamente ahora abrimos las cámaras y vemos el entorno personal y vemos al maestro real, al maestro ser humano, pero también vemos al estudiante ser humano. Entonces, creo que acabas de romper con mucha pertinencia este mito del uso de la tecnología. Y bueno, en ese sentido, las preguntas empiezan a caer. Tenemos una pregunta relacionada con estos pequeños cierres que vamos a ir haciendo. Y la pregunta dice así, dice, entonces las plataformas online permiten liberar a los alumnos. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por la pregunta, gracias por tus comentarios, Leti. Eh, bueno, liberarnos a todos, yo me atrevería a decir. Hablar de que los alumnos se liberan, primero, no es una visión anarquista ni anárquica de la educación, ni del desarrollo docente, y mucho menos institucional que cada uno tiene en su universidad y en su centro de estudios. De alguna manera es liberarnos todos de barreras, estructuras, de trajes que todos nos hemos puesto y que nos han impuesto. Creo que la docencia presencial, la docencia tradicional, vamos a llamarla así, nos ha puesto en lugares estancos, en lugares cerrados. Si me permiten, esto es como plantar plantas en macetas, en macetones, en una jardinera. Ahí tengo una flor, aquí tengo otra flor, allá tengo el romero, allá tengo la lavanda, y todos justos en un lugar, pero no nos mezclamos. Y no pertenecemos a la misma tierra, ni nos vinculamos con ni nos riega la misma agua, ni los mismos centros de enriquecimiento. Las plataformas online, la docencia online, para mí es un lugar de enriquecimiento y un mismo lugar de encuentro. Un lugar de desnudez, donde todos como individuos nos... Yo soy la docente como docente y tú eres mi alumna y yo te veo como alumno, como alumna, vemos como más. Esos cursos totalmente rígidos que nos ha impuesto una modalidad de docencia que era una modalidad de docencia muy decimonónica, muy atrasada. Y ojo, yo sigo ejerciendo docencia presencial. Es más, es mi mayor desarrollo docente, sigue siendo, bueno, 60-40 estaremos, aunque ahora es el 100%, pero volvamos antes de la pandemia, un 60-40 era mi docencia presencial, 60-40 online. Hoy en día es el 100%, creo que como todos los que estamos acá. Pero permite pues una transgresión de límites que para mí no eran límites consensuados ni límites democráticos que ahora mismo nos sirvan, porque estamos en una sociedad diferente, no en una sociedad de hace 60 años.
Sí, es correcto. Yo creo que esta pandemia está haciendo que nos transformemos no solamente en la parte interna, personal, sino que ya transformó las sociedades, está transformando a los gobiernos, por ende está transformando las comunidades educativas y eso lo tenemos que asumir docentes y estudiantes. Y al respecto de eso, tenemos una pregunta que nos hacen llegar y dice, ¿qué pasa con el docente que en este momento pasó de la noche a la mañana a un espacio virtual donde no existió ninguna experiencia previa y donde hay docentes que nunca habían tenido experiencia virtual? Pues yo creo que son docentes que se están reinventando. Esto es como cuando después de una gran crisis económica, y todos hemos vivido en sociedades con crisis económica, pues uno tiene que dejar su chamba y reinventarse y buscarse. Y el siempre ha sido un tradicional y de golpe le ha llegado esta situación y se ha visto encerrado en su casa con una computadora o una laptop, a veces prestada por el centro educativo, moviéndole ahí y viéndole cómo hace su docencia online, pues está siendo autodidacta. Ojo, ser autodidacta es positivo y es negativo. Es negativo porque estás en un nivel de vulnerabilidad muy alto y donde vas a cometer un gran margen de errores. Pero es positivo porque de la flaqueza sale la fortaleza. Y aunque suene una frase muy utilizada, de la crisis viene la oportunidad. Es un docente que por su propio amor a la docencia y por su propio amor al alumnado se va a dar cuenta de que tiene que hacer su labor todavía con más entrega, con más sacrificio, incluso con más tiempos que antes. Porque todos sabemos que ser docente no significa ir a la plática de la clase de 5 a 6 y quién sabe qué. No, todos sabemos que hay un trabajo de preparación previo y todos sabemos que después de la clase hay trabajo. Bueno, aquí hay todavía más trabajo. Tengo que trabajar entendiendo las redes sociales, trabajar aprendiendo de una plataforma de una manera totalmente autodidacta o con el acompañamiento de la universidad, como hace la UVM. Y además, en cualquier momento del día sé que mis alumnos puede que además de las dudas y de la interacción que tengo en mi clase online, me necesiten. Todos nosotros creo que en estos días nos estamos sintiendo desbordados, porque nos damos cuenta de lo importante que somos a veces para nuestros alumnos. En la docencia presencial, yo creo que muchas veces los maestros nos olvidamos de esa importancia. Nos olvidamos de que muchas veces somos el cable a tierra para nuestros alumnos, que somos muchas veces una guía de la vida, no una guía solo profesional. Y en estos días los alumnos, desde su vulnerabilidad, se están acercando a nosotros pidiéndonos que muchas veces les guiemos. Bueno, el docente que era solo presencial y ahora mismo se está echando al combate virtual, tiene que tirar también de esa humanidad y de esa demanda humana que le pide el alumno. Todos sabemos ser humanos. Para eso no hace falta aprender de tecnología. Todos somos personas, todos tenemos incertidumbres, todos tenemos vulnerabilidades. Todos tenemos temor a la muerte, a la enfermedad, al sufrimiento y todos podemos ser capaces de alimentar la empatía que tenemos. Yo creo que el docente que ahorita se enfrenta al mundo virtual tiene que primero tirar de ahí, de su humanidad y de su sentido de la moral y su... Sí, Evidentemente, ¿sí? ¿Se sí, escucha? es que te habíamos perdido. Sí, ya, ya. Perdón, decía que ahora mismo ese docente que de golpe llega a la virtualidad echa mano de la persona que es, del amor que tiene al alumno, que todos estamos porque amamos esta profesión, y empezamos a echar a andar una docencia virtual que de otra manera no hubiera sido posible. Pero evidentemente requiere un sacrificio. Y si me permites complementar estas ideas, doctora, yo creo que aquí tendríamos que preguntarnos al respecto de cuándo fue mi primera vez que hice algo, ¿no? Nos dicen, ¿qué pasa con el docente? Y yo lo relacionaba con cuándo fue la primera vez que hiciste una planeación didáctica. ¿Cuándo fue la primera vez que te paraste frente a un grupo? ¿Cuándo fue la primera vez que llegaste a la institución educativa en la que trabajas y tuviste que preguntar dónde está la sala de maestros, dónde pido un proyector? O sea, creo que este
esta es la primera vez que estamos haciendo esto y esa misma ansiedad y esa misma emoción, los actores lo refieren muchas veces cuando van a iniciar una obra de teatro, a nosotros los maestros cuando iniciamos por primera vez nuestra docencia, los que los que estamos casados o hemos vivido en una relación familiar. ¿Cuándo fue la primera vez que preparaste algo? ¿Cuándo fue la primera vez que te enfrentaste a una situación novedosa? Este es el momento, ¿no? Pero también en esta humanización de la docencia, también tendríamos que reflexionar que todos podemos equivocarnos, que a todos se nos cae la red, que todos podemos de pronto apachurrar una tecla que no era la correcta, ¿no? Entonces, este sentido humano y de la primera vez que hicimos nuestro trabajo docente creo que ayuda a entender lo que nos pasa como docentes, ¿no? Y bueno, en esta humanización que tenemos una pregunta donde nos cuestionan sobre el nivel medio superior, un nivel muy complejo para dar clase, y la maestra que está haciendo esta pregunta dice, es muy complicado trabajar con ellos a distancia, y cómo podemos hacer que se interesen en participar a través del método online. Adelante, doctora. Gracias, maestra Leti. Le he bajado la imagen para no sobrecargar la red porque vi que estábamos teniendo problemitas técnicos. A ver si así no nos falla. Sí, doctora, gracias. Gracias. A esta compañera creo que la circunstancia de alguna manera es hacerlos partícipes y que ellos propongan. Muchas veces yo creo que la clave con alumnos apáticos o alumnos que... También tenemos que pensar una cosa. Tú, maestra Leti, lo estabas diciendo hace un momentito. Los alumnos tienen su propio contexto. Ahorita cada alumno, cada uno de nosotros estamos viviendo en un contexto de hogar, un contexto familiar, a lo mejor con pareja, a lo mejor con hijos, a lo mejor nuestros alumnos, depende de su edad, también en ese mismo contexto familiar, con pareja, con hijos, con un trabajo que ahorita no saben si van a continuar o no van a continuar, con incertidumbres, si son alumnos jóvenes, con temor, con incertidumbre del futuro, de qué sirve estudiar si todo ahorita parece una película de ciencia ficción. Hace unos días un alumno que está acabando un grado, una licenciatura en la Universidad de Málaga me preguntaba, está a punto de acabar, le quedan 2 meses, y me decía, ¿y de qué sirve esto? Si yo no sé si voy a trabajar, si yo no sé quién sabe qué va a pasar en 3 meses, si va a haber un mercado laboral que me absorba, si va a haber esto que antes conocíamos, ahora no sé si va a haber un futuro que no conozco. Y yo le decía, nadie tiene respuestas a estas preguntas que tú te estás haciendo ahorita, pero ni tú, ni yo, ni el presidente de la República, ni quién sabe qué. Nadie las tiene. Lo único que podemos hacer es hacer lo mejor posible lo que estamos haciendo y lo que sabemos hacer. Bueno, con esta compañera que plantea cómo acercarlos, cómo motivarlos, yo creo que la idea cuando hay un alumno muy apático es poner el foco de atención sobre él, sobre ella y que ellos propongan el camino a transitar, que ellos propongan una temática que les interesa. Y a partir de ahí nosotros tirar del hilo e irlos llevando al contenido docente que teníamos programado, porque tenemos una programación docente, y enfocarlo. Muchas veces es a través de un dibujo, de una película, de una historia, de un audio, de una interacción, y vamos tirando del hilo. Eso nos va a obligar a trabajar más, hacer una mayor transversalidad de contenidos, que es precisamente lo que de alguna manera nos induce el ámbito virtual. El ámbito virtual nos hace transversales, si me permiten la afirmación. Nos hacen que somos capaces de todo. Somos como una gran caja de Pandora y si no te saco aquí una marionetita y un muñequito, te saco aquí un cuento, te saco aquí una interacción, te pongo a ti el foco de atención para que seas tú el que narre el concepto o la historia que tenemos que integrar y que sea de todas maneras un aprendizaje más en círculo. Si lo quieren visualizar, es más como una hoguera. Nos sentamos todos alrededor del fuego, de la hoguera, y yo, el docente, voy a ser el guía, voy a ser el puente, como les dije antes, pero les voy a poner el foco a ustedes, a los alumnos, para que entre todos hagamos la historia. Puede que el estímulo a estos alumnos que les cuesta participar sea que ellos propongan un tema, que ellos propongan un elemento que les interesa.
Normalmente son elementos actuales, tienen que ver con angustias que tienen y a partir de esa angustia vamos a ir llevándolos al concepto que a lo mejor teníamos que haber visto. Pues doctora Mercedes, muchísimas gracias por la conversación del día de hoy. De verdad hay muchísimas más preguntas. Les agradecemos a todas las personas que han subido sus preguntas. Yo te las voy a hacer llegar. Hay 44 preguntas más. La verdad es que ya no nos da tiempo. Agradecerte el tiempo. Yo sé que estás con una diferencia de 7 horas. Estás en uno de los epicentros de la pandemia. Y bueno, nos da muchísimo gusto verte, que estás bien, que estás sana, que estás aquí con nosotros en esta modalidad. Esperamos pronto, cuando pase todo esto, poderte ver acá. Les recordamos a todos, tenemos el Congreso Nacional de Investigación UVM en la ciudad de Monterrey. Estamos trabajando para que en cuanto las autoridades nos lo permitan, que pueda ser el Congreso, y si no lo hacemos virtual, no hay ningún problema, ya aprendimos el camino, ya sabemos que podemos trabajar de esta manera. De verdad, Mercedes, yo te mando un abrazo con todo mi cariño, agradecerles a todos su asistencia a esta octava conferencia del ciclo, y el día de mañana tenemos la conferencia Rol del docente y el estado emocional del estudiante en entornos virtuales de aprendizaje, que imparte la doctora Rocío Elizabeth Duarte Ayala de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Mercedes, muchísimas gracias. Buena tarde para ti. Ojalá que todo siga yendo bien, que siga bajando esa curva de contagios allá en España, y nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenos días. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Que estén muy bien. Mucha salud.